Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de base de datos 2. Como ven, los temas que vamos a estar tocando hoy es el tema de la seguridad, principalmente seguridad en el sistema de base de datos. Eso nos lleva a ver entonces qué problemas se presentan con la seguridad o qué es lo que interviene en la seguridad de base de datos, el control de acceso y la seguridad según el estándar SQL 92. También vamos a estar viendo lo que es o cómo se hace un backup o una copia de respaldo de las bases de datos y también la restauración de esa base de datos para obviamente tener siempre la seguridad de que nuestros datos no se pierdan, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver con el backup y la restauración de los datos. Y finalmente, el último punto va a ser la confección de vistas. Punto importante para que nosotros podamos de una manera fácil distribuir o desplegar las consultas que nosotros hacemos, ya sea a terceros o para reportes especiales, lo podamos hacer con estilo de vistas. Esos van a ser entonces los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy. Bien, iniciamos entonces seguridad en base de datos. Los objetivos de la seguridad en la base de datos, evidentemente son varios, pero lo más importante serían comprender la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada por parte de los usuarios no autorizados. ¿Sí? Nuestra información es completamente importante para la organización, a la cual nosotros tengamos la base de datos habilitada, por cuanto tenemos que asegurarnos que usuarios que no estén autorizados para ver la información no tengan acceso a ella. ¿Sí? Es una de las partes prioritarias de la seguridad en la base de datos. Conocer también la posibilidad que puede ofrecer un sistema de base de datos relacional para establecer la privacidad en los datos almacenados. ¿Sí? No solamente que no entre o ingrese personal autorizado, sino que al personal que sí tiene autorización para ingresar, también se le pueda limitar de alguna manera los datos que no sean necesarios que los pueda estar viendo, ¿no? Entonces, es importante no solo no darle acceso a las personas que no tengan permiso de hacerlo, sino también limitarlos a que cada usuario tenga que ver solo lo estrictamente necesario. Bien, ¿qué problemas se pueden presentar? ¿Sí? ¿Qué problemas se pueden presentar en cuanto al ámbito de seguridad en las bases de datos? ¿Sí? Tenemos entonces algunos aspectos como los aspectos legales, sociales y éticos, que serían los primeros que tendríamos que ver por el orden obviamente de la prioridad. ¿Sí? Aquí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿el solicitante o la persona que solicita información tiene derecho legal a obtener esa información? Ejemplo, saldos de cuenta de clientes. ¿Quién tiene derecho a ver esos saldos de cuentas? O sea, si es algo legal, social o ético, ese es el enfoque, uno de los primeros enfoques que tenemos que verlo. La persona que está pidiendo la autorización tiene derecho a verlos, ¿sí? ¿Cómo asegurar de que no se revelen datos confidenciales a cambios de sobornos u otros favores? Son preguntas que nos tenemos que hacer con los problemas de seguridad en el aspecto legal, social y ético. Con respecto a los aspectos de tema político, gubernamental o institucional, ya viene siendo más que todo las políticas de la empresa, qué información no debe estar disponible al público. Puede ser el historial médico, que solamente debe tener acceso los médicos y los pacientes. Y otra pregunta sería, ¿cómo se decide quién puede acceder a qué? ¿Sí? Eso va a depender también de las políticas de la institución donde uno esté trabajando o ya sea de parte corporativa, o sea, de una empresa externa, que sea una sucursal, o también puede ser la parte política gubernamental. Y obviamente tenemos problemas de seguridad también de control físico, cómo proteger físicamente contra intrusos a las salas de los centros de cómputo donde están los sistemas informáticos. Estos son los tres aspectos que hay que tomar en cuenta en los temas de seguridad cuando hablamos de seguridad en la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar de que cuando hablamos de seguridad de base de datos no es necesariamente
o no afecta solamente a la base de datos, ¿sí? Tendríamos que pensar también en la seguridad del sistema operativo, ¿sí? Porque obviamente la base de datos está montado en un servidor que tiene un ambiente, un sistema operativo que está instalado ahí, ¿sí? Todo lo que le pasa al sistema operativo o la vulnerabilidad que pueda tener el sistema operativo también puede afectar nuestra base de datos que está montada allí, ¿sí? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿borra el sistema operativo el contenido de las áreas de almacenamiento o archivos de datos que no se necesitan? ¿Sí? El sistema operativo permite el acceso directo a ficheros de la base de datos si se usan contraseñas para acceso al sistema operativo. ¿Cómo mantienen en secreto y con qué frecuencia se cambian digamos, las contraseñas para ingresar a el sistema operativo? ¿Sí? Entonces, no podemos dejar aparte que el sistema operativo tiene que ser parte de la seguridad de la base de datos también, porque si lo vulneran, entonces vulneran también, pueden vulnerar la base de datos. Bien, la seguridad en la red. ¿Sí? Obviamente, nuestra información está alojada o almacenada en nuestra base de datos, pero cuando se consulta, el cliente que lo está consultando, los usuarios que lo están consultando, pueden estar en otras máquinas que van a tener que necesitar la red para ir a buscar la información y retornar los resultados. Obviamente la información está viajando. Es importante entonces también que los temas de seguridad se vean revisados, ¿sí? Para saber que efectivamente no vayan a tener algún tipo de pérdida ahí. ¿Qué información no debe estar disponible al público? Y a los médicos también, como lo veníamos diciendo. Y cómo se decide quién puede acceder a qué. Y entonces también tiene que ver el tema de los passwords para el control de las redes y que no accedan a nuestras redes también. Aspectos específicos del sistema de base de datos, ya ahí sería específicamente a nuestra base. Dispone la base de datos un concepto de propiedad de la información, cómo evitar que los usuarios puedan acceder a ciertas partes de la base de datos a las cuales ellos no necesitan acceder y cómo limitar las operaciones de los usuarios para que puedan realizar sobre la base de datos. Estos 3 puntos que están allí es lo que nosotros entonces sí podemos controlar desde nuestra base de datos y en la cual el día de hoy vamos a estar haciendo una serie de operaciones para poder verificar cómo podemos restringir el acceso, cómo podemos restringir la información que puedan o no acceder a algunos usuarios y algunas operaciones que pueden entonces acceder también un personal que tenga conocimiento y el acceso a ellos. Bien, la seguridad es crucial obviamente para los sistemas de bases de datos multiusuario. Diferentes usuarios usan la misma base de datos integrada. La información confidencial como los salarios, los saldos, debe ocultarse a la mayoría de los usuarios. Ejemplo, en una planilla, si la base de datos cuenta con un módulo de planilla que tiene todos los temas sensitivos como son los salarios, los descuentos que se hacen al personal, los aumentos, los bonos que se vayan a hacer, esa información no debería ser de dominio de toda la empresa, debería ser solo del dominio del personal de recursos humanos y definitivamente de cada una de las personas que trabajan ahí, pero sobre su información, solo sobre su propia información. El sistema, el gestor de base de datos proporciona técnicas para que grupos de usuarios tengan acceso a ciertas partes de la base de datos sin tener el acceso total. La protección total y absoluta de la base de datos contra el mal uso o mal uso o malintencionado uso es imposible, pero puede elevar el costo de los intentos de acceso de no autorizados, sea suficiente como para disuadirlos. Como saben, en la parte de seguridad es casi imposible decir que un sistema es completamente seguro, 100% seguro, pero entre más controles uno pueda colocarle, tanto a nivel del sistema operativo, a nivel de redes, a nivel de firewall, inclusive a nivel de base de datos, entre más barreras uno vaya poniendo, puede disuadir entonces a las personas malintencionadas a que definitivamente no sea tan sencillo acceder a esa información cuando uno no tiene permiso y lo cual entonces puede hacer que esa persona decida irse a robar información a otro lado porque nosotros logramos colocar algunas barreras para que no fuera tan sencillo
que esa información saliera de la compañía. Bien, entonces llegamos al tema del control de acceso o cómo hacemos para controlar el acceso a nuestra base de datos, a nuestra información. En un entorno de varios usuarios, se necesita mantener la seguridad del acceso y el uso de la base de datos. Con la seguridad de la base de datos se puede controlar el acceso a las bases de datos, otorgar acceso a objetos específicos de la base de datos, confirmar los privilegios otorgados y recibidos con el diccionario de datos y crear sinónimos para objetos de base de datos eh, para que efectivamente no puedan acceder directamente a cada uno de los campos de nuestras tablas. Bien. En un sistema gestor de base de datos o un motor de base de datos, como se quiera llamar, suele implementarse uno o varios de los mecanismos de seguridad. Tenemos el control discrecional y el control obligatorio. Para nosotros el control obligatorio sería precisamente que todos los usuarios necesiten loguearse para poder acceder a la información. Toda persona o todo programador que quiera trabajar directamente con la base de datos tiene que tener su usuario propio y su password y que le dé su respectiva línea de perfil que le pueda entonces dar acceso. Eso sería un control obligatorio. Y un control discrecional sería entonces especificar a algunos usuarios, no un bloque, sino a algunos usuarios que no tengan acceso total a la información y que solo tengan acceso a hacer ciertas funciones o ciertos procesos dentro de la aplicación o dentro de la base de datos y no puedan hacer completamente todo. Entonces, esos controles los va a manejar el administrador de la base de datos y esos son los controles que vamos a manejar en el motor. El control discrecional y el control obligatorio. Mediante estos mecanismos se puede entonces que los usuarios, dice qué usuarios tienen acceso a datos y qué operaciones puedan realizar con dichos datos esos usuarios. Hablamos entonces, cuando hablamos de control a base de datos, no podemos dejar de mencionar entonces al administrador de la base de datos o al DBA. ¿Sí? Es la persona encargada y responsable de la base de datos. Es la autoridad central responsable de la seguridad. ¿Sí? Y él dispone entonces de una cuenta de base de datos privilegiada y especial que solamente la debería manejar él y la persona que le haga, digamos, su backup o la persona que haga sus vacaciones o que le dé o que lo reemplace en ciertos momentos. Entonces, el DBA tiene una cuenta privilegiada que le permite crear cuentas de usuario para acceder a la base de datos, conceder y cancelar permisos de usuarios, asignar datos a niveles de seguridad y asignar cuentas de usuario a niveles de seguridad o acreditación. Eso lo vamos a aprender a hacer hoy, como si nosotros fuéramos los DBA de la base de datos. En tal caso, nosotros somos los DBA de la base de datos que tiene cada uno en su máquina. Los que pudieron instalar MySQL ya tienen un usuario root que tiene todos los privilegios como un DBA los va a tener. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a aprender cuáles son las instrucciones que debemos hacer para poder controlar los temas de cuentas, de creación de cuentas y cómo controlar los temas del acceso a esa información después de creada la cuenta para cada uno de los usuarios que lo requieran. Bien. Ya entrando entonces en la parte de las instrucciones o codificaciones en el MySQL, tenemos que para crear un usuario necesitamos entonces esta instrucción que se llama create, ¿sí? Ya la hemos usado para crear tablas y para crear, bueno, tablas principalmente. Y aquí entonces se va a usar para crear usuarios. La instrucción sería create user, el nombre del usuario. Aquí iría el nombre del usuario, arroba y el nombre del servidor al cual nosotros estamos accediendo. En el caso de nosotros, el que está usando su máquina como un servidor, o mi máquina también, que yo la tengo como un servidor local, el servidor siempre se va a llamar localhost, ¿sí? También puede ser por un IP, que normalmente es 127.0.0.1. Ese es el que hace por default el MySQL. Sin embargo, localhost es suficiente, que es el dominio propio del servidor de base de datos de MySQL. Después de eso, entonces la palabra reservada, identified by, y el password que le quieran colocar a ese
a ese nuevo usuario. ¿Sí? Entonces, este nuevo usuario con su nombre y su password ya puede acceder a el servidor. Fíjense algo importante. Este proceso crea el usuario, pero lo crea en su servidor. O sea, no le estamos dando permiso exclusivamente a una base de datos, sino al servidor. Si el servidor tiene 3, 4 o 5 bases de datos, entonces esa persona podrá entrar al servidor, ¿sí? Todavía no sabe a qué base de datos, porque nosotros lo único que hicimos es, le creamos el permiso para que entre al servidor, ¿sí? Entonces lo primero que tendremos que hacer es crear el usuario con su respectivo password para que pueda entrar al servidor. Luego de eso se otorgan permisos. Entonces, para otorgar permisos, ahí sí se va a hacer por cada base de datos, ¿sí? O por cada base de datos o todas las bases de datos, dependiendo. O sea, se puede hacer solamente para una, individualmente, o para todo el grupo de base de datos que tenga tu servidor. Bien, la instrucción para dar los permisos sería grant, ¿sí? Esta es la instrucción para otorgar permisos. ¿Qué permiso le vamos a dar? Esto es el que decide qué permiso le vamos a dar, ¿sí? En este caso, y para este ejemplo, all privilege, lo que quiere decirle es que te doy todos los privilegios, ¿sí? Aquí te estoy dando todos los privilegios. Más adelante vamos a ver una tabla que dice individualmente qué privilegio podemos dar o podemos darle todos los privilegios con la instrucción all privilege. Luego viene la instrucción on y este primer asterisco lo que indica es el nombre de la base de datos que vas a usar. ¿Qué base de datos le vas a dar permiso? ¿Sí? Y aquí le vas a dar permiso a una tabla en especial si lo necesitas. Si le quieres dar permiso a todas las bases de datos y a todas las tablas, entonces se utilizaría asterisco asterisco. Como dice acá abajo en la aclaración. Los asteriscos en este comando se refieren a la base de datos y a la tabla respectivamente, a los que se pueden acceder. Este comando específico permite al usuario leer, editar y ejecutar y realizar todas las tareas en todas las bases de datos y tablas. Si colocan asterisco punto asterisco, va a tener permiso a todas las bases de datos y a todas las tablas. ¿Quién va a tener permiso? Viene después, instrucción to, y aquí uno va a especificar entonces quién. Aquí hay que colocarle el nombre del usuario, digamos que es el usuario que creamos nuevo, arroba y el nombre del servidor. Con esto, esta persona va a poder entonces hacer instrucciones, a colocar instrucciones como create table, como insert into, como update, como select. Todas esas instrucciones las puede hacer si yo le diera este permiso completo, ¿sí? No, normalmente no es que se le da permiso completo, pero es la funcionalidad como de una manera rápida para darle todos los permisos. Hay una lista de permisos para hacerlo de manera individual. Como vieron hace un momento, le dimos el permiso con all privilege, que dice, esto otorga al usuario acceso completo a toda la base de datos. Bien, pero podemos colocar, aquí donde dice type of permits, podemos crear create, y esta persona entonces le damos permiso para crear. Claro que si le damos el all privilege, ya no tenemos que darle más, le estamos dando todos los privilegios, pero si no queremos darle todos los privilegios, podemos individualmente decirle, quiere permiso para crear, tiene permiso para select, si quiere, y lo demás ya no le doy permiso, ¿verdad? Entonces, al colocar create aquí, le doy permiso para crear, al colocar drop, le doy permiso para borrar estructura, delete, le doy permiso para que elimine datos o filas en la tabla, pueda insertar, pueda seleccionar, pueda actualizar y otorgue, y que aquí le da permisos, o sea que él también puede crear usuarios, ¿sí? En este que dice Grant Option. Todos esos permisos, dependiendo de lo que ustedes seleccionen, irían entonces acá, en la parte donde dice Type of Permit. Y aquí entonces, nombre de la base de datos, nombre de la tabla que yo quiero darle el permiso. Y el usuario tal como lo habíamos visto hace un momento atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba con el MySQL, precisamente de estas instrucciones para que lo vayan viendo, no solo en la parte teórica, sino también podamos ver un ejemplo de cómo lo haríamos en el MySQL. Déjenme cambiarme entonces acá.
¿Alguna pregunta hasta aquí mientras que me hago el cambio de... ¿Alguna pregunta? No. Bien, seguimos. Fíjense, ingresé aquí al Warm Branch de MySQL y voy a ingresar a una instancia. Normalmente cuando ustedes configuran el MySQL, el servidor MySQL, él les va a colocar una instancia con el root. El root no lo deben olvidar porque si no, definitivamente no van a poder hacer nada. Para poder dar los permisos que voy a otorgar yo ahora, tengo que entrar con el root. No se puede entrar con otro usuario. Bien, le doy doble clic y él me abre entonces, digamos, la sesión. Y entonces yo voy a crear entonces un usuario, ¿sí? Para eso, como habíamos dicho, create user sería la instrucción. Entre comillas simple, el nombre del usuario. Vamos a decir que el usuario se llama mbeiro, @ ¿En dónde voy a hacer eso? Le tengo que poner entonces el nombre del servidor. Mi servidor se llama localhost. ¿Cómo ustedes saben cómo se llama su servidor? Aquí en la instancia anterior, donde estábamos antes de abrirla, yo le podría dar editar conexión. Y él entonces aquí le dice el hostname, se lo voy a marcar aquí. Lo que diga el hostname es lo que ustedes utilizan como nombre del servidor, localhost. Hay algunos que estará configurado por IP y será 127.0.0.1, si no me equivoco. ¿Sí? En mi caso es localhost y eso es lo que voy a colocarle entonces acá a la instrucción. Aquí está. Déjenme aumentar el tamaño aquí para que no haya ningún problema de visualización acá. Y voy a cerrar también esto. Bien, ahí está. Este es el usuario que quiero crear, un usuario nuevo. Se llama mbeiro. Sí, y entonces la instrucción identified by. ¿Sí? Todo debe estar escrito tal cual. Aquí le voy a entonces a colocar el password, ¿sí? El password que le quiero colocar a mi usuario nuevo. Entonces estoy creando, déjenme solo verificar, disculpen si ese usuario no lo he creado antes. Bien, estoy creando el usuario mbeiro. Voy a ponerlo en minúscula para que no me dé problemas, disculpen. Al entrar, ok. Usuario mbeiro, localhost, y el password lo coloco después de identify by. Genero esta información o lo corro. Ajá, a ver, localhost, identify. No sé si ya existe, déjame ver. mbeiro 2. Localhost identify by 1.5. Bien, acuerdo. Bien, ya había creado a mbeiro, por eso era que me estaba dando problemas. mbeiro 2, ahora sí es un usuario que no existe. No me permitía crearlo porque tenía el mismo nombre, mbeiro 2. Y ya el usuario está creado para ingresar a este servidor. Cuando yo le digo que ingresa al servidor y este mbeiro, ese usuario entre, él va a tener ahora mismo, digamos, posiblemente a todas estas bases de datos, porque yo le di permiso al servidor. Y este servidor tiene estas 5 bases de datos, ¿sí? Todavía no tiene acceso porque no le he dado permiso a ninguna, pero podría darle acceso a las 5 porque el usuario que acabo de crear es a nivel de servidor, no a nivel de base de datos. Bien. Para darle permiso a ese nuevo usuario, entonces yo voy a utilizar la instrucción grant y voy a decirle que voy a darle todos los privilegios. Ahí está. Todos los privilegios. ¿Dónde? Ahora solamente le voy a dar permisos en una base de datos. Se quieren que aquí hay 5. Yo voy a tratar de darle permiso solamente en la que dice Database 2.
¿sí? En esta. En las demás no le voy a dar permiso, por lo cual no va a poder ingresar a ellas. Entonces le voy a colocar aquí que quiero dar permiso en Database 2. Aquí coloco entonces punto y le voy a colocar asterisco. Eso quiere decir que le estoy dando permiso a todas las tablas de esa base de datos. Si yo quisiera una tabla en especial, entonces yo le pongo aquí clientes. Una tabla en especial. Entonces le estaría dando los privilegios sobre la tabla clientes nada más. Pero voy a ser espléndido y le voy a entonces a dar permiso a mbeiro. Le da permiso a todas las tablas dentro de esa base de datos. Bien, entonces aquí coloco to y copio. Voy a copiar todo esto acá, que es lo que el usuario al cual le voy a dar permiso y en qué servidor es que necesito darle permiso. Bien, con esto le estaré dando permiso a mbeiro 2 a base de datos 2. Bien, vamos a generarlo y él me dice que está el permiso concedido. Bien, entonces mbeiro 2 con el password 1345 ya puede ingresar a la base de datos Database 2. Vamos a probarlo. Para eso yo tengo definitivamente que ingresar. Voy a tener que ingresar nuevamente. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Voy a editar esta conexión. Voy a conectarme con mbeiro 2. Ok, conecté. Bien, aquí está entonces entrando con el usuario. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a poder tener permiso para darle select a la tabla de clientes. ¿Sí? El usuario entonces que está logueado en este momento es mbeiro 2. Inclusive él podría crear alguna tabla. Él puede crear una tabla, cualquiera, ID venta, le voy a poner aquí, integer, no null y primary key, con una fecha. Ya, una tabla muy sencilla, nada más con 2 datos, y él podría tener permiso para crear la tabla. A ver, ¿qué me faltó? Creo que aquí puse un punto en vez de una coma. Ajá, bien. Bien, ahí creo la tabla. O sea, este usuario tiene permiso para hacer todo lo que quiera dentro de, de bases de datos 2. Bien. Voy a entrar nuevamente con el root, bien, porque él es el que tiene permiso para hacer. Y ahora vamos a seguir viendo todas las instrucciones que puedo hacer. Ya creé el usuario, bien. Acuérdense que solamente con el de privilegios de administrador, que es el root, creé el usuario y le acabo de dar permiso o privilegios para una sola base de datos. Bien, vamos entonces a las diapositivas. Bien, entonces está el tema de revocar permisos. ¿Sí? Digamos que ya le di todos los permisos, pero ahora quiero revocarle los permisos a algún usuario. Para eso entonces hago la instrucción revoke. Ahí está tal cual lo ven aquí, revoke. Tipo de permiso, que en realidad son los mismos tipos de permisos que vimos en la lista anterior, que puede ser el create, el drop, el delete, el insert, el select. En este caso le estaría quitando privilegios cuando yo le coloco aquí, porque la instrucción es revoke, revocar permisos. ¿Sí? Si yo pongo revocar y aquí le pongo create, ¿sí? Entonces él estaría definitivamente vetado para crear tablas dentro de la base de datos que yo le voy a crear. ¿Sí? Entonces, cada una de las instrucciones que voy a colocar,
qué tipo de instrucción es esta. Si le quiero quitar todos los privilegios, pongo all privilege y le quito todos los privilegios de una. Después la instrucción on, lo mismo, la base de datos, punto, el nombre de la tabla que quiero quitar los privilegios, o asterisco asterisco, se la quiero quitar a todas. From, miren que aquí entonces ya viene una palabra reservada nueva, que quiere decir a quién le voy a quitar todos los permisos y le coloco entonces el nombre de usuario con arroba y el nombre del servidor. Eso le estaría revocando permisos. ¿Qué permisos? Lo que ustedes decidan de los que están acá. Bien. Con eso entonces revoco permisos. Vamos a la base de datos, entonces a revocarle permiso a este señor que le acabo de dar todos los privilegios. Ya vamos a ver cómo hacemos. Bien, entonces la instrucción sería revoke. Aquí tendrá que colocar entonces, ¿qué quiero revocarle? Vamos a decir que quiero revocarle el insert. No quiere que inserte. Entonces yo le voy a revocar el insert. ¿De qué base? Voy a copiar todo esto aquí igual. ¿Sí? Revocar el insert en la base de datos database 2 para todas las tablas. ¿Sí? Aquí en AMBeiro2 localhost. Esto es lo que estaría ejecutando aquí. ¿Sí? Digamos que le voy a revocar el permiso de insert y le voy a revocar el permiso de create. Aquí están, a ver, aquí lo pudimos ver, todos los permisos que podían tener. Alter también, puede ser permiso de alter, revocar permiso de alter. Hay mucho más de lo que ven en la lista ya. ¿Sí? Esos son los principales. Le voy a revocar los permisos para crear y le voy a revocar permiso para insertar. ¿Sí? Bien. Normalmente lo que se revoca son los permisos de delete y de borrar, ¿no? El drop e insert son los permisos que le revoco porque digamos que normalmente eso, disculpen, aquí cuando es revoke no es to, sino from. Bien, esto es lo que me estaba marcando. Bien. Lo que se revoca normalmente, les decía, era el insert y el drop, porque uno lo que quiere evitar es que ese usuario vaya a borrarme alguna información, ya sea delete para borrar datos o el drop que me puede borrar una tabla. Bien, voy a revocarle estos dos a MBeiro2. ¿Sí? Aquí la información aquí dice que ejecutó bien. Eso significa que Manuel Beiro 2 no va a poder hacer nuevamente esto. Aquí está ya Manuel Beiro 2, pero yo voy a tener que cerrarlo para poder que tengan efecto las ejecuciones que usted haga, ya sea para darle permiso o para revocar el permiso, la persona tiene que ingresar nuevamente. ¿Sí? Por lo menos voy a ingresar con MBeiro 2. ¿Sí? Voy a abrir una nueva pestaña. No, yo tenía un create aquí. Bien, perfecto. Él puede todavía hacer select sin problema, sí lo puede hacer, pero si quisiera crear una tabla, digamos ventas 3, tal como lo hizo hace un segundo o hace unos minutos atrás, vamos a ver, aquí está, le aparece en rojo y el mensaje, se lo voy a leer, dice, este comando está denegado para el usuario mbeiro2 @localhost para la tabla ventas 3. Entonces, aquí le quité el permiso, él no puede crear, ¿ya? Y tampoco va a poder insertar, ¿sí? Por lo menos la tabla, creo que ventas 2 era la que había creado hace un segundo, hace unos minutos. Yo puedo darle select, pero si yo quisiera hacerle un insert, ya sea digamos 1 y era una fecha, si no me equivoco, 2021-03-13. Ejecutó. Y me sale un error diciendo está denegado para el usuario. Este comando, insert, está denegado para el usuario MBeiro2. ¿Sí? Sin embargo, este usuario sí debería poder darle update. Imagínate que quiera hacerle un update a
al teléfono de, a este mismo, al del COD cliente 1. ¿Sí? El celular, voy a cambiarle el número del celular y voy a colocarle 6112-7777, where COD cliente es igual a 1. Bien, aquí debería dejarlo hacer. Si no me equivoco, aquí le dio, era satisfactorio. Y damos un select aquí. Y efectivamente le cambió el celular. O sea, este usuario, MBeiro2, tiene acceso para hacer update. Tiene acceso para hacer drop, tiene acceso para borrar. No tiene acceso para crear, ni tiene acceso para insertar, porque el root se lo quitó desde acá. Bien. Entonces, esa es la instrucción revoke, que lo que hace es revocar funciones o permisos para los usuarios, ya sea en una tabla específica o ya sea en la base de datos. Si yo no quisiera que este usuario tampoco pueda hacer update en una tabla en especial, yo entonces tendría que hacerlo. Digamos, perdón, vamos a hacerlo por acá. Bien, si yo no quiero que él pueda hacer update, pero solo en la tabla de clientes, entonces yo voy aquí y le digo clientes. Aquí entonces digo MBeiro2 en este servidor, esta tabla, en esta base de datos, él no va a poder hacer update. Entonces le revoco los permisos. ¿Sí? Y aquí entonces no debería poder dejar darle permiso a clientes para que pueda actualizar información. ¿Sí? Los clientes. Bien. Vamos a ver. Esa es la instrucción revoke. Ya vimos la instrucción entonces grant, que otorga permisos. Primero, create para crear usuarios, create user. Grant para dar, otorgar permisos. Revoke para revocar permisos. Y ahora vamos a ver la instrucción show grant. ¿Sí? La instrucción show grant, que lo que hace es revisar o listar los permisos que tiene un usuario en especial. ¿Sí? Si yo quiero verificar qué permisos tiene MBeiro2, yo tengo que hacerle un show grant, colocar el nombre del usuario y MySQL me va a decir qué permisos tiene definitivamente ese usuario. ¿Qué permisos tiene? Uno por uno me va a decir eso. A ver, entonces voy a colocar aquí show grants. Déjame ver los permisos de quién, de MBeiro2 arroba localhost. ¿Sí? Voy a borrar estos. A ver qué nos sale acá. Bien, este es el resultado. Entonces, recuerden que el show grant lo que hace es mostrar, no ejecuta, sino muestra. Y dice que todos los permisos que tiene este usuario son estos que están aquí. Miren que aquí me aparece. Dice grant select, puede hacer select, puede hacer update, puede hacer delete, puede hacer drop, puede hacer reference, puede hacer index, puede hacer lock table, puede hacer execute, puede crear vistas, crear procedimientos. Tiene una serie de permisos que todo se le dio cuando se le dio el permiso completo. All privilege, él le dio todos esos permisos, ¿verdad? Pero lo que no van a encontrar en esa lista es create ni insert. No van a tenerlo porque a él se le revocaron esos permisos. Entonces, él te dice, el show grant te informa qué permisos tiene, más no te dice qué permisos no tiene. Tú tendrías que buscarlo acá para saber qué permisos tiene ese usuario. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de los comandos de control? Estos comandos de control normalmente están clasificados en los tipos de comando TCL, que es los comandos de control de la base de datos. Comandos de control y que normalmente los utiliza
el DBA de la base de datos. ¿Sí? El administrador es el que utiliza todos estos controles. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? Bien, si por alguna razón ustedes quieren eliminar al usuario porque ya no está en la empresa o por alguna razón lo crearon con un nombre mal, tienen la instrucción drop, sería así, drop user, nombre de usuario, @ nombre de servidor. En este caso sería, para mi ejemplo, o el que yo hice hace un momento, drop user mb02 @ localhost, y ya esa persona entonces no sería, o se le borraría a su usuario y no podría entonces acceder a la base de datos. Eso no se recomienda hacer cuando ya es una persona que ha tenido, o un usuario que ya ha tenido movimientos o accesos anteriormente, porque puede hacer que él esté logueado en algún lugar, él se esté grabando la información del usuario, ya sea como una auditoría, y si se borra, entonces se pierde el historial de lo que él hizo. Así que no se recomienda estar borrando a menos que haya pasado mucho tiempo y efectivamente quieran borrar los usuarios porque ya necesitan limpiar la base de datos de alguna manera. Entonces se hace, ¿no? Pero esta es la instrucción que podrían utilizar para borrar los usuarios en el servidor. Bien. Estamos hablando de seguridad y obviamente no podemos dejar de tocar el punto de hacer respaldos a la base de datos, ¿sí? O hacer backup, como se le dice. Porque la única manera de que uno esté completamente seguro de que la información no se pueda perder del todo es haciendo backup, ¿sí? Hay muchas posibilidades o muchas opciones o alternativas de que puedan hacer de que tu base de datos sea corrompida o se borre o te roben información o te ingresen información inadecuada. Y para poder buscar entonces siempre la información hasta un punto donde estaba correcta la base de datos, uno tiene que tener su sistema de backup preparado, hacer backup todos los días. Y si es una empresa, definitivamente que hay veces que sean varias veces al día, hacer su respectivo backup para si pasa una situación, uno puede restaurar el backup en una base de datos, buscar la información que se haya perdido y poder restaurarla, ¿verdad? Eso es sumamente importante poder hacerlo. Y vamos a aprender a hacer un backup en la base de datos, específicamente en MySQL, porque digamos que esta opción sí va a diferir de cada uno de los gestores de base de datos. Cada uno tiene alguna opción diferente para generar su respaldo. Nosotros vamos a aprender a hacer esto en MySQL. Bien. Para hacer el respaldo, uno va a tener que venir aquí, digamos, a la parte de administración. Esta sección de aquí dice Administration. ¿Sí? Ustedes van allí, se van a ubicar en esa sección que le va a dar una serie de opciones. Bien. Ahí está la serie de opciones que da. Y el que uno necesita es este que dice Data Export. ¿Sí? Data Export. Aquí, esta es la acción para poder realizar un backup de la base de datos. Realizar un backup de la base de datos. Bien, yo le voy a dar entonces aquí Data Export. Y él me va a presentar aquí entonces un ayudante que nos va a poder crear la opción para crear la base, el backup. Bien, tengo varias bases de datos. Ustedes siempre van a seleccionar la que ustedes necesiten hacer su base de datos, ¿sí? O su backup. Ustedes la seleccionan aquí y del lado derecho le van a aparecer todas las tablas, las vistas, todos los objetos que tenga la base de datos le van a aparecer a la derecha, ¿sí? Déjenme ver si hay algunos que tenga más. Ajá, por lo menos este que se llama test, ya que tiene muchas más tablas y muchas más vistas. Sí, entonces, si yo quiero hacerlo, yo le digo, bueno, seleccionar las tablas y seleccionar las vistas. ¿Sí? Por lo regular, él va a seleccionar todo. Yo recomiendo, si van a hacer un backup de base de datos, lo hagan independientemente. O sea, backup a esta, y si van a hacer backup de test, lo hagan en otro archivo. ¿Sí? No combinen
varias bases de datos porque puede ser confuso. Bien, aquí está entonces, selecciono todas las tablas y todas las vistas que yo tengo en esa base de datos. Va a ser importante que ustedes, esta sección aquí, sepan sobre qué van a hacer un backup. Se puede hacer un backup solo de datos, que sería este. Este es el que tradicionalmente se hace cuando uno solamente quiere hacer varios backups al día. Entonces uno va haciendo backup de data, que es un poco más liviano porque no hay que ingresar todo. Él solamente va a hacer un respaldo de datos. Aquí sería un backup de estructura. Eso quiere decir que va a llevarse todos los create table y los create index que tenga para poder replicar esa base de datos en otro lado con toda la estructura igualita, pero sin datos, ¿sí? Y si quieren hacer un backup completo, entonces ustedes van a seleccionar Done Structure and Data, ¿sí? Esta es la opción que te va a copiar la base de datos completa. Estructura y datos. Estructura y datos. Siempre seleccionen esta cuando van a hacer esa copia completa de su base de datos. Hay una acción aquí arriba, en un botón, en este botón de aquí, que dice opciones avanzadas. Acá, opciones avanzadas. Entonces, él te va indicando algunas opciones que tú tendrás que tomar en cuenta para hacer el respaldo. Por lo general, yo solo reviso que tenga la parte de que sí incluya múltiples insert y el default que él toma, toma el MySQL es suficiente. ¿Sí? Es suficiente. Yo solo verifico que pueda incluir múltiples insert, que él por defecto también lo tiene. Bien. Volvemos acá y le vamos a indicar aquí que en dónde queremos hacer el backup. ¿Sí? Si queremos hacer el backup en un archivo, o él dice que en contenedores separados, o sea que aquí yo les recomiendo que sea que es un archivo propio, un solo archivo, y aquí entonces es lo que hace es separarlos, ¿verdad? Yo les recomiendo esta opción, Export to Self-Contained Files. Lo va a restaurar, o mejor dicho, va a hacer un backup en un archivo, solo en un archivo, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar aquí dónde quiero hacer el backup. ¿Sí? Yo voy a seleccionar aquí en base de datos 2 y aquí voy a crear mi backup del día de hoy. Voy a poner backup del día 13 de enero. Bien, aquí entonces él coloca toda la dirección. ¿Sí? Ya seleccioné el nombre, ya seleccioné las tablas. Aquí usted puede incluir el esquema. Eso quiere decir que él va a crear el esquema automáticamente o que no lo incluyan. Yo les recomendaría que no lo incluyan porque así ustedes pueden colocarle el nombre a la base de datos nueva que ustedes van a hacer. Pueden colocar un nuevo nombre y restaurar toda la base de datos igual, solo que con otro nombre. Es como si la estuvieran clonando. Bien, entonces ahí está. Yo les digo Start Export. Ya cuando ustedes están seguros que todo está seleccionado, le dan a este botón Start Export. Vamos. Y él entonces acá le va a estar dando algunos mensajes. La verdad que como la base de datos tiene muy poca información, el backup es muy rápido y me dice que ya terminó y que ha concluido, ¿verdad? Ese es hacer un backup en la base de datos MySQL. ¿Sí? Entonces, yo puedo confirmar yéndome a la carpeta donde está esa información. ¿Sí? Digamos, vamos a ver si tengo por aquí alguna carpeta. Aquí, base de datos. Y aquí está el backup del 13 de enero. Yo voy a abrirlo en un Notepad normal. Y fíjense que lo único que él tiene entonces es una serie de instrucciones SQL. ¿Sí? Toda una serie de instrucciones donde está la creación de tablas. ¿Sí? Están los insert. Todos los clientes que él encontró, él los va a insertar. Están create. Todos los create con todos los índices que encuentre, lo va a crear y los insert lo va a insertar. ¿Sí? Entonces, él con esta ejecución
va a crear una base de datos idéntica a la que yo tengo en ese punto. ¿Sí? Ahora nosotros entonces voy precisamente a hacer eso. Fíjense que voy a copiar todo lo que está aquí. Desde la primera línea hasta la última, lo copié en memoria. Voy de nuevo a la base de datos. ¿Sí? Ahora me voy a la parte de esquemas. En esquemas voy a crear un nuevo esquema, que digamos un esquema en blanco. Aquí, Create Esquema. ¿Sí? Le voy a colocar restauración. Es un nombre. O base de datos, restauración. Aplico. Bien. Aquí entonces me hizo mi base de datos restauración, pero completamente en blanco. ¿Sí? Bien, yo voy a abrir una nueva pestaña. Me ubico aquí en base de datos restauración, dándole doble clic. Voy a copiar todo lo que tiene mi archivo de backup. O lo mejor sería abrir desde aquí el archivo. Aquí, archivo backup 13, lo abro. Aquí está, me lo presenta. Y yo solo lo corro aquí. ¿Sí? Él me va a dar, obviamente, una serie de instrucciones acá abajo que no las voy a leer porque son demasiadas. Refresco aquí, le doy refrescar y aquí estén. Ya, la base de datos de restauración, se dan cuenta, es ahora una copia exacta de esta base de datos 2. Creo que fue esta la que hizo. Sí. Ahora, aquí la voy a marcar. Esta base nueva que la acabo de hacer es una copia de esta DB2 que está acá, de Database 2. Son iguales, porque le hice un backup aquí y le hice una restauración acá. Entonces, eso se hace cuando uno quiere, digamos, hoy estamos a sábado, el jueves se dieron cuenta de que hubo una inserción de información, algo estaba mal, quieren saber qué había antes porque se hizo como una actualización, uno busca el backup del jueves, lo restaura y empieza a indagar en esa restauración y dice, ok, aquí vimos que hubo una alteración de los datos. Bien, eso se puede hacer. Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer backup y también pueden hacer una restauración. Bien, ¿alguna pregunta del backup y del restore? Consulta, chicos. Bien, de consultas, seguimos adelante. Todos estos temas de crear darle permiso, crear un usuario, otorgarle permisos, revocarle permisos, van a venir tanto en la actividad individual como en el taller grupal. Vamos con el último tema de hoy, que sería la confección de vistas. La confección de vistas, tocando ahora el tema de la seguridad, es importante, pero porque confeccionar vistas significa crear un objeto dentro de la base de datos con una estructura propia que uno puede realizar, y de esa manera se puede verificar o visualizar los datos que están en la base de datos, pero con los nombres de campos que uno quisiera que tuviera sin que realmente los tenga. O sea, en realidad es una tabla virtual temporal de alguna consulta de base de datos que ustedes quieran hacer. Bien, eso tiene algunas ventajas que vamos a ver a continuación. Las vistas en MySQL o en cualquier sistema gestor de base de datos son tablas virtuales, es decir, tablas que no se guardan en ningún dato, no guardan ningún dato propiamente dentro de ellas, solo muestran los datos que están almacenados en otras tablas, ¿sí? Entonces, esta tabla que vemos aquí, digamos, es una tabla real y otra tabla real dentro de nuestra base de datos. Creamos una vista, con una serie de instrucciones que vamos a aprender ahora, y se va a crear entonces una tabla virtual con columnas de la tabla 1, columnas de la tabla 2
pero que en realidad ella no existe. Tú no puedes hacerle insert a una vista, pero sí puedes visualizar. Básicamente es esto. Tú vas a poder visualizar los datos de diferentes tablas en una sola, ¿sí? Pero solo es para visualizar. Eso nos ayuda mucho cuando queremos realizar pantallas de consulta, cuando queremos crear reportes que vamos a entregárselos a la alta gerencia para que vean su información, o también para crear vistas que consuman otros outsourcing o personas que son ajenas a la empresa que necesitan visualizar alguna información porque uno le da permiso a hacerlo. Uno entonces le da vistas, no le da el acceso directo a las tablas, ¿sí? Le da vista para que ellos entonces consuman su información de aquí, vienen de afuera, vienen de internet a buscar información, a consultar sus saldos, consultan aquí, ¿sí? Así, de alguna manera que ellos quieran impactar aquí o tratar de alguien malograr esta información, esta es una información virtual porque las tablas reales están a salvo acá, ¿sí? Entonces, esto no va a tener ninguna pérdida de información, no pueden hacer pérdida de información porque las vistas están solamente desplegando información de las otras tablas, ¿sí? Y por más que alguien quiera malograr alguna información, solamente le va a pegar aquí a la vista y no a nuestras tablas directo, ¿sí? Eso es parte de la seguridad que tiene las bases de datos relacionales con la creación de vistas. Ventajas que nos da utilizar vistas, ¿sí? El control de acceso, ¿sí? De una tabla real se puede escoger información específicamente se desea compartir con otros usuarios, de modo que ellos no tendrán acceso al resto de los datos de la tabla, solo a las vistas, como lo acabo de hacer, ¿sí? Otra ventaja, mejora rendimiento, ¿sí? Se pueden crear queries o consultas a partir de vistas que han sido extraídas de series complejas. Así, el gestor de base de datos no tiene que hacer nuevamente toda armar la consulta, sino que automáticamente él ya la tiene armada y presenta la información más rápida. Pruebas seguras. Las vistas ofrecen un entorno de tablas de prueba para que los desarrolladores no afecten la información real. Otra de las ventajas es la reusabilidad de consultas. Gracias a las vistas, no se deben crear consultas complejas si se requieren uniones de manera para que no sea repetitivo. Y por último, otra ventaja es el mantenimiento de la integridad, ¿sí? Al crear aplicaciones y usar vistas en vez de tablas reales, se garantiza que dichas aplicaciones no se rompan cuando se realicen cambios a la estructura de base de datos, porque en realidad lo que está consumiendo esas aplicaciones van a estar consumiendo unas tablas virtuales y no las tablas reales. Bien, esas son las ventajas de utilizar vistas. ¿Cómo hago una vista en MySQL? Bueno, se los digo acá. Hay que incluir la sentencia create, que ya la hemos usado, solamente que esta vez con la palabra reservada view. Lo que estoy diciendo es crear una vista. Este es el nombre de la vista que ustedes van a colocar. Ese nombre puede ser un nombre que ustedes le coloquen cualquiera. Lo único que tiene que ser una sola palabra. No puede haber espacios, como ya han visto en otras reglas dentro de las bases de datos. Después de colocar el nombre, uno va a colocar entonces as, que significa como. Entonces él dice, lo que quiere decir es crear una vista llamada nombre vista, como, y entonces hace una consulta. Consulta normal, como la que hoy en día hemos aprendido a hacer, ¿sí? Cuando tú creas, entonces, esta consulta, la colocas esta instrucción, la consulta se va a guardar como un objeto en la base de datos, ¿sí? Esto nos crea entonces un objeto en la base de datos que se llama nombre vista, ¿sí? Entonces, cuando uno más adelante quiere utilizar la vista, uno consume la vista, mira aquí está, nombre vista, como si fuera una tabla, y puede hacerle select nombre, apellido, salario, de la tabla o de la vista, nombre vista, o el salario menor que 1000, y él te va a traer la información como si fuera una tabla real, pero en realidad es una vista, ¿sí? Vamos a ver entonces eso directamente en el MySQL para crear un par de ejemplos sobre la creación de vistas.
Bien, abro una página nueva. Voy a quitar esta, quitar esta. Bien, ya esta base de datos no la necesito. Me voy a ir a una base de datos que se llama TEST para hacer la revisión de las vistas. Bien. Instrucción entonces create. Lo primero que voy a hacer es entonces un create view. Con eso le estoy diciendo que voy a crear una vista. A partir de aquí creo una vista. Le voy a poner entonces vista 1. ¿Sí? Y después la palabra add. A partir de ahí entonces yo voy a hacer mi consulta. ¿Sí? En esta ocasión voy a hacer una consulta a, déjenme ver las tablas que voy a utilizar. Voy a utilizar la tabla ventas y la tabla empleados. Bien. A ventas le voy a poner el alias de V y a empleados el área de E. Sí. Bien. Voy a unir las tablas. ¿Sí? Lo voy a unir por, creo que acá se debe llamar cotempleados. Punto cotempleados. Esas son el campo que los relaciona, ¿verdad? Antes de crear la vista, para saber si esto está bien, yo quiero darle ejecutar para ver si está saliendo. Sí, efectivamente está bien. Ahora voy a seleccionar qué columnas quiero ver nada más, ¿sí? Digamos que quiero ver entonces la fecha. Quiero ver el nombre del empleado. Sí, nombre empleado. Quiero ver el apellido. Y el salario. Bien, antes de ejecutar la vista, yo voy a ejecutar solo la consulta, seleccionándola y dándole allí. Si me despliega la información, yo sé que ya está bien. Punto y coma para finalizar. Y fíjense que ya con esto voy a crear una vista. No lo he hecho todavía. Voy a borrar aquí el log que está acá abajo para saber si está saliendo todo bien. Bien, y esta será la instrucción entonces para crear una vista. Fíjense que aquí en test, que es donde estoy, hay varias vistas. Hay una vista empleado, ventas empleado, vista 1, W vista 1, W vista 2. Tengo 4 vistas. Al yo ejecutar esta, aquí me dice que lo generó sin problema, que generó la vista. Esto se va a hacer una vista más de la que tengo aquí. Le voy a refrescar y fíjense que tengo la vista 1. Bien, entonces esta consulta que acabo de hacer aquí, creando la vista, ya se creó en una vista virtual y ya la puedo utilizar. Por consiguiente, ya esa consulta yo la tengo ahí siempre grabada. Bien, ingresé aquí a otro espacio para que vean cómo puedo ver lo que tiene la vista. Entonces, yo voy a utilizar la vista como si fuera una tabla. Aquí está, vista 1. Mira que ya me la reconoce el MySQL. Select asterisco from vista 1, le doy ejecutar y me genera la información. Él lo que hace es generar o correr el query que yo hice del lado de allá, ¿verdad? Ahí está, entonces está la fecha, el nombre del empleado y el salario. Fecha, nombre del empleado, el salario es, digamos, lo que yo, como quise armar la vista, ¿no? Y también puedo definitivamente hacer un where directamente a la vista, ¿no? Cuando el salario sea mayor que 1.400. Me faltó el campo, salario. Ahí está la información. Lo importante que les decía para manera de seguridad es que normalmente aquí uno le va a colocar alias, ¿sí? Para que me cree vistas con otros nombres de campos que no sean necesariamente los nombres reales de los campos.
¿sí? Apellido y aquí le pongo salar. Yo voy a crear la vista 2. Si creo la vista 2 con esto, lo ejecuto. Ya corrió y van a ver que ahora yo busco vista 2. Ahora, fíjense que tiene columnas con nombres que no existen realmente en mi base de datos. Fetch venta no existe. Nombre EMP no existe. ¿Sí? El que sí dejé normal fue apellido, y él sí tiene, y salario lo cambié por salar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo que entregar información a un tercero que va a administrar, por alguna razón necesita ver mi consulta para desplegarlo en internet, digamos, para que mis clientes puedan ver la información, yo le voy a entregar es una vista, ¿sí? Así, cuando él publique eso, como va a estar en internet, si algún curioso que sepa de tecnología se da cuenta de los nombres aquí de los campos de la vista, decir, FreshVenta, voy a tratar de buscar FreshVenta en esa base de datos y voy a tratar de ver cómo me robo la información. Entonces, FreshVenta no existe realmente como nombre de campo en mi base. Se llama fecha. Nombre EM no existe, se llama nombre. ¿sí? Entonces, estoy ahí como que tratando de ocultar los nombres de las columnas colocándola en vistas y esta vista es la que yo voy a compartir para que la puedan utilizar más adelante otras personas, ¿verdad? Entonces, estas vistas son importantes utilizarlas de esa manera. También puedo crear vistas haciéndole group by de la información. No hay ningún problema con eso. Yo puedo esta vista, cambiarle aquí por lo menos, yo no quiero ver salario, si quisiera ver el monto total, no me acuerdo si ventas tiene monto total. Bien, vamos a dar un select a ventas para ver qué tiene para hacer otra vista. Monto total, sí. Bien, entonces aquí voy a utilizar un monto total. ¿sí? Entonces, ya quito esto de aquí. Digamos que yo lo que quiero entonces el monto total es por empleado. Yo puedo hacer un zoom aquí. Y un count. Lo que sí es que todo tiene que llevar su alias. Aquí debe llamarse cantidad. Y este total. Y como ya saben, si uso funciones de agrupamiento, yo tengo que colocarle group by. Y este punto y coma iría acá. Bien, esta va a ser mi vista 3 total. No, solo voy a ponerle vista 3. Vista 3 lo que hace es darme el nombre del empleado, la cantidad de ventas. ¿sí? Cantidad de... group by, me faltó el by aquí. Bien. Voy a ejecutar nada más para previsualizar. Bien, ahí está mi información. Y yo ejecuto y esto me ha creado entonces una vista aquí en mi lista de vistas. Ahí está, la vista 3. ¿sí? Yo puedo utilizar entonces la vista 3 acá. Y ahí entonces me genera mi información. Bien, ¿alguna pregunta con las vistas? Le voy a aclarar nuevamente. Cuando las vistas lo único que sí necesitan es que si hacen una función de agrupamiento aquí, le pongan alias. Porque cuando no le pones alias, entonces él no sabe cómo ponerle a la columna. ¿sí? Entonces, tanto a la función de agrupamiento count como a la función de agrupamiento zoom, yo le puse alias aquí al lado. Si yo no le pongo alias, él no me va a poder crear la vista. Eso es importante colocarlo. Porque si no, él no sabe cómo quiere que se llame esa columna. Aquí yo le estoy indicando cómo quiere que se llame. Bien, ¿alguna pregunta con las vistas? Chicos, consulta. No me callados hoy. Consulta con las vistas. Todo claro. Héctor, Julia.
¿Todo claro? Sí, profe, sí. Bien. Bien, voy a darle un vistazo a su... voy a ir a su plataforma para que le demos un vistazo todos a las actividades que tienen. Déjenme buscarlas aquí para mostrárselas y aclarar cualquier duda de las actividades de la semana. ¿Sí? Bien, en la unidad 3, déjenme compartir pantalla. Bien, aquí está la unidad 3. Tienen el quiz número 3. Ahí no hay ningún tipo de aclaración. Ahí ya han hecho 2 quizzes. Este es un quiz más. Entran a la plataforma Socrative, ya saben cómo entrar y contestar entonces sus preguntas. Ahí no hay ningún problema. Sí les recomiendo que revisen bien el PDF antes de ponerse a contestar, porque no vaya a ser que están saliendo mal solamente por no contestar. Se le va a consultar mucho sobre la parte de crear usuarios, sobre otorgar permisos, sobre revocar permisos y sobre hacer los backup. Y la parte teórica que vimos desde el principio. Bien, voy al taller número 2, que quizás aquí sí me gusta aclarar los talleres que son grupales. Bien, este taller, a diferencia del otro, digamos, ya yo no voy a estar solicitándole que me creen las tablas, que me inserten los datos. ¿Por qué? Porque, digamos, ya esa práctica la hicimos la semana pasada. Esta práctica me quiero concentrar, en este taller me quiero concentrar en que hagan lo demás, el tema de seguridad y el tema de vistas. Por lo cual, yo le presento este diagrama para que sepan cómo está la base de datos o cómo se relaciona la información, ¿sí? La base de datos tiene sucursal, ventas y clientes, ¿verdad? Relacionados de la manera que están viendo aquí, ¿sí? Sucursal se relaciona con ventas y ventas se relaciona con clientes. Ya eso está hecho. En este taller yo no quiero que me hagan el diagrama, o sea, no me presenten diagrama, eso es solamente para ustedes, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? La primera instrucción está acá arriba, por favor, y que no se les vaya. Utilizando el archivo de backup que se colgó como material de estudio aquí en la plataforma, creen un esquema que se llame taller 2. O sea, ustedes van a crear un esquema, así como yo hice hace un momento y creé el esquema que se llama repositorio o restauración. Ustedes van a crear un esquema que se llama taller 2 y van a restaurar la base de datos que yo le estoy enviando, que se llama backup, taller 2. Déjenme ver si duplico esto para enseñarles dónde está el archivo. ¿Sí? Vamos a ver, voy aquí. Fíjense aquí en la unidad 3, ahí está un archivo, se lo voy a marcar aquí en rojo. Backup, taller 2. Este archivo lo van a bajar, ¿sí? Este archivo lo van a bajar en su máquina y luego lo van a usar para restaurar la base de datos taller 2. Esa base de datos ya va a tener entonces la estructura creada y los datos insertados. Ya ustedes no lo tienen que hacer. Ustedes lo que tienen que hacer es restaurar tal cual yo lo hice aquí. Si no se acuerdan, busquen el video que voy a subir, este video que estoy grabando, y se van a la parte de restaurar y cómo lo hice. ¿Sí? Yo abrí el archivo, copié todo lo que estaba ahí o lo abro directamente en MySQL, creo el esquema, busquen el video para ver cómo creo el esquema y luego corro las instrucciones y ya se crea. Ya el backup está aquí. Bien. Entonces, a partir de que ustedes ya creen esa base de datos, van a empezar a hacer estas instrucciones. La primera instrucción, escriba la instrucción para crear el usuario que se llama usuario 1 o user 1 con todos los privilegios en esta base de datos, solo en la base de datos que se llame taller. ¿Sí? Bien, escriba la instrucción, bueno, para crear usuarios en el servidor, así que bueno, ahí no especifico la base de datos taller, pero sí que creen el usuario user 1. El password, ustedes le ponen el password que quieran. Escriban la instrucción para otorgar todos los privilegios al nuevo usuario, user 1, solo en la base de datos taller 2.
3, escriba las instrucciones para revocar los permisos de user 1 para que no pueda hacer drop ni insert en la base de datos taller 2. ¿Sí? En el 2 le dieron los permisos todos y en el 3 le van a revocar permisos de drop y de insert a ese usuario. Bien, después de aquí siguen instrucciones de update, ¿sí? Que ya esto sería una práctica para ustedes, cómo hacer update. Escriba la instrucción SQL para modificar el nombre de la sucursal que tiene como llave el code sub2 para que su nombre sea Punta Pacífica. ¿Sí? Este es un update. Escriba la instrucción para actualizar el teléfono celular del cliente 5 que se llama Marlene Pineda. De hecho, en el video van a ver que yo hice un update modificando un teléfono. La misma instrucción, solamente que usted tiene que saber sobre qué tabla y sobre qué cliente van a hacer la actualización de su celular. Escriba la instrucción para eliminar la sucursal 6, El Dorado, de la tabla de sucursales. Escriba la instrucción SQL para eliminar el cliente 7 de la tabla de clientes. ¿Sí? Y las 3 últimas son creación de vistas. Utilizando esta base de datos que ya la van a restaurar, cree una vista que tenga la siguiente salida: nombre del cliente, apellido del cliente, teléfono, fecha de venta, monto de venta. Esto no es de los nombres de la columna, pero digamos, ustedes le van a poner el nombre de columna que ustedes quieran, pero esta es la información que debe traer: el nombre del cliente, el apellido del cliente, el teléfono del cliente, la fecha de la venta, el monto de la venta. Ustedes le ponen el nombre de la columna como quieran. Cree una vista que presente las siguientes columnas: nombre de sucursal, fecha de venta, monto de venta. Lo mismo, tienen que hacer un query, crear una vista que me dé el nombre de la sucursal, la fecha de la venta y el monto de la venta. Y por último, la 10, nombre de sucursal, nombre de cliente, apellido de cliente, fecha de venta, monto total de venta. ¿Sí? Son 3 vistas que tienen que hacer. ¿Sí? Ya viendo la explicación de cómo crear una vista, los nombres de la vista se lo colocan ustedes, que sea algo representativo de lo que están consultando, o si que pongan vista 1, vista 2, vista 3, como quieran. ¿Sí? Si en alguna opción, cuando están haciendo los update y los delete, que son aquí, el SQL le da un problema que dice safe mode dentro del error, ustedes entonces antes de la instrucción le colocan esto y lo corren. Y eso es lo que están configurando para que puedan hacer. Puede ser que root, cuando se configuró, le tenga un permiso especial para que no puedan modificar ni hacer delete. Con esta opción de safe mode, colocándole 0, lo van a poder hacer. Eso solo va para que le salga el error. Si no le sale el error cuando están haciendo los updates y el delete, perfecto, lo dejan así. Evaluación de este taller: la sentencia de permiso dan 30%, las sentencias de update 20%, la sentencia de delete 20% y la creación de vistas 30%, lo que dan un total de 100%. Muchos me estuvieron escribiendo acerca de que trasladara la finalización de los talleres para el día sábado. Les he comprado la solicitud, básicamente les he habilitado la solicitud para que ustedes entonces me entreguen los sábados. ¿Sí? El otro sábado me van a entregar esta actividad. Me gustaría que fuera antes de la clase, o sea, antes de las 4. ¿Sí? Sugiero que sea antes de las 4. ¿Por qué? Porque el otro sábado va a ser el parcial de nosotros. ¿Sí? El otro sábado y domingo le voy a colocar el parcial, habilitar el parcial desde recién terminemos la clase de el próximo sábado. Terminamos la clase, le habilito el parcial y ustedes van a tener toda esa noche para hacer el parcial si quieren, o el domingo para hacer el parcial. Eso es la otra semana. ¿Sí? ¿Qué viene en el parcial? Yo les voy a ubicar le voy a subir en la unidad 4 todas las unidades que vienen en el parcial, que básicamente es todo lo que hemos dado desde la semana 1 hasta la semana 3 y incluye lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Entonces, eso es la próxima semana tenemos parcial, así que este taller deberían entregarlo antes de las 4 para que no se compliquen más
con tantas actividades. Esta actividad es grupal, recuerden, el parcial es individual, igual que el quiz. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí con esta actividad? Profe, grupo de 3. Grupo de 3, exacto. 2 o 3. Ok. Bien, perfecto. Chicos, es la semana 3, estamos en la semana 3, vamos a llegar hasta la semana 5. Ya yo le tengo habilitado a ustedes el proyecto final. ¿Sí? Sé que, bueno, he hablado de muchos temas, pero al grupo que quiera adelantar, que quiera empezar a hacer su proyecto, les comento que ya está aquí, en la unidad 5, su proyecto final. ¿Sí? Hay varias secciones del proyecto final que pueden empezar a hacerlos ya si quieren y si tienen el tiempo. ¿Sí? Los voy a leer. Desde ahora les digo, el proyecto final es un poco extenso. El proyecto final es largo. Es una base de datos con varias tablas que van a tener que hacer, digamos, desde cero casi. Entonces, me gustaría que empezaran a trabajarlo. Va a ser en grupo, acuérdense, usted arma su grupo. 2 o 3 igual, integrantes, empiecen a verlo. O sea, esta semana quizá, bueno, le puse 2 actividades más esta, pero sería bueno que lo empezaran a ver y quizá empezaran a separar el trabajo. Así que para que tengan 2 semanas de este proyecto, porque es largo, eso se va a entregar el 27 de marzo, pero se los habilito. Si lo quieren ir avanzando, perfecto, yo les sugeriría que lo fueran avanzando. Si no, bueno, la otra semana tendrán para hacerlo. Pero desde ahora les indico que es largo. Este es el diagrama entidad-relación del proyecto. Ven que ahí son 6 tablas. El diagrama no lo tienen que hacer, el diagrama ya está hecho. Yo les voy a pedir que me entreguen el diagrama. La próxima semana les explico qué es lo que necesito, pero el diagrama no lo tienen que hacer, ya está aquí. ¿Sí? Es un trabajo menos. Le estoy dando la data que lleva cada tabla. Esta es la data que lleva la tabla de clientes. Esta es la data que lleva la tabla de ejecutivos. Esta es la data que lleva la tabla de ciudades, paquetes, detalles paquetes, ventas. ¿Sí? Esto, le voy a leer el enunciado, se requiere que se diseñe una base de datos relacional que almacene la información relativa a una agencia de viajes. Para tal efecto se desarrolló el siguiente diagrama. Ustedes van a hacer la base de datos en base a estas tablas, a cada una de estas tablas con sus respectivos campos. Ya ustedes deben saber leer estos diagramas y van a crear entonces todas estas tablas. Van a crearlas utilizando también ya las llaves principales, las llaves foráneas, saber cómo poner las referencias que hay para unir las llaves foráneas. Bien. Los inseritos que ya hemos practicado a cada una de las tablas, aquí está. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer? Primera parte, creación de la base de datos y creación de las tablas. ¿Sí? Van a crear un esquema que se llame viajes Humesit y van a confeccionar un script para generar todas las tablas, create table, con sus respectivas llaves, como le decía. Eso tiene un valor de 20% o 20 puntos. Donde van a hacer la inserción de datos, 15 puntos, es la inserción de todos los registros que vieron en los cuadros. La parte 3 es algunas instrucciones, ya sea para crear consultas o para hacer alguna actualización de datos. Son 5 instrucciones, cada uno vale 3 puntos y eso vale 15 puntos en total. Hasta aquí ustedes pueden ya avanzar este proyecto porque, digamos, tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. La parte que todavía no pueden hacer sería esta parte que viene a continuación, que se llama Store Procedure, porque eso lo vamos a ver la otra semana. Así que esta parte pueden saltarla. Pero viene otra parte de vistas, que está acá abajo, que esta parte sí la pueden hacer porque ya la acabamos de explicar. Bien, entonces, de las 4 partes, ustedes podrían ya comenzar con 3 de las partes a hacer todas las sentencias. ¿Sí? Entonces, las sentencias yo las voy a solicitar en un documento Word con una página de presentación, el enunciado del proyecto, el diagrama de interrelación, cópienlo tal cual está aquí, o sea, copy y paste. Yo a ustedes lo pongo en una imagen así tal cual y lo pego, o sea, no se dediquen a hacer el diagrama porque
lo va a ocupar mucho tiempo por gusto. Ya está hecho. El enunciado también está ahí, que es el que dice que se solicita una base de datos. Su trabajo en realidad viene aquí en la parte 4, Create Table, con todas sus llaves primarias y secundarias, todos los insert, todas las consultas, todos los store procedure, todas las vistas, y deben enviar el backup de todo lo que hayan hecho también. Todo eso entonces va a formar el 100% de su proyecto final. Es un proyecto bastante largo, por eso les doy 2 semanas, por lo menos para que se vayan organizando y se dividan el trabajo. Les recomiendo que lo hagan en grupo. Yo no le sugiero a nadie que lo haga individual porque quizás le vayan a tener que dedicar más horas de la que no sé si las tienen, digo. Si lo hacen en grupo, uno puede decir, hey, yo voy a hacer la creación de tablas, yo acá voy a ir haciendo los insert, el otro yo voy haciendo los queries de las consultas y los update, el otro dice yo voy haciendo las vistas, no sé, hay 3, se dividen el trabajo y entonces después lo van uniendo y háganlo con tiempo, ¿no? Vayan uniéndolo. Si lo hace una persona solo, les digo que le va a costar, ¿sí? Entonces yo les recomiendo a esas personas que les gusta trabajar solo que por favor mejor se comuniquen con otros y que se unan entonces al grupo de 2 o 3 y lo hagan. Yo se lo acepto si lo quieren hacer solo, pero ese es, digamos, un riesgo que ustedes se van a correr. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del proyecto? La otra semana el proyecto lo vamos a ver, aclarar más. Yo solo estoy explicando ahora para el que quiera avanzar, pero la otra semana lo vamos a explicar un poquito más con calma. ¿Alguna consulta? Profe, una consulta respecto a los talleres. Sí. ¿Había que copiar el diagrama también en los talleres o no era necesario? Al taller de la semana pasada, Correcto. no, creo que el taller de la semana pasada no me acuerdo que hagan, no era para hacer diagrama. Más que todas las instrucciones. La semana pasada creo que necesitaba las instrucciones del Create Table y todas esas opciones. Todas las instrucciones, pero el diagrama no. Pero en el proyecto final sí. Sí, proyecto final sí. Bien, chicos, si no hay consultas, hoy están muy callados. Les voy a respetar su silencio. Y vamos a quedar hasta aquí con todo lo que vimos. Recuerden, tienen el quiz que van a tener hasta el día miércoles para hacerlo y tienen el taller para entregar el día sábado. Estudien de lo que hemos visto porque vamos a tener el parcial el próximo sábado, desde la noche hasta el domingo, van a tener esa acción. El parcial se va a hacer por medio de la plataforma educativa, por lo cual ese parcial va a tener un tiempo para hacerlo. O sea, desde que lo inician hasta que lo terminen, quizá yo les dé unos de 60 a 90 minutos para que lo terminen. O sea, no pueden empezar e irse y volver porque él entonces va a estar contando. Pasaron los 90 minutos, chao, se cerró la aplicación y esa es la nota que ganas. Va a ser dentro de la plataforma educativa. Lo voy a habilitar desde las 6 de la tarde del próximo sábado hasta 12 de medianoche del domingo. Van a tener un poquito más de 24 horas para hacerlo. Pero desde que se sientan a hacerlo hasta que lo terminen, van a tener que hacerlo en 90 minutos. O sea, pueden ir, digamos, estudiando y cuando se sientan a hacerlo, termínenlo. Eso es el próximo fin de semana, ¿sí? Así que igual le voy a estar montando, en la semana le monto una actividad que se llame básicamente preparación para el parcial y le voy a poner los links de los PDF que se tienen que estudiar para ese examen, para ayudarlos, ¿sí? Así que chicos, no tengo más. Cualquier consulta me escriben por el mensajero y estamos viendo entonces el próximo sábado. Que tengan buenas tardes. Saludos. Igual, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.